Cordial saludo para todos ustedes, amigos de Telesantiago. Saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Nos encontramos nuevamente en este espacio dedicado a la educación religiosa escolar. Y como siempre nos acompañan las profesoras que hacen parte de esta Comisión Arquidiocesana de Educación Religiosa Escolar. Terminábamos el encuentro anterior mencionando algunos pilares de la educación en este siglo XXI, ese aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, y por último, ese cuarto pilar, el aprender a vivir juntos. Para el día de hoy, queremos continuar en línea un poco con la temática tratada y presentar una propuesta fantástica del Santo Padre Francisco, una propuesta que inicialmente tenía como fecha el 14 de mayo del año 2020, pero debido a toda la situación de la COVID-19, pues ha sido una propuesta que se ha ido postergando y a la cual hoy en día se le está dando mucha fuerza. En todo el ambiente educativo se viene trabajando sobre el Pacto Educativo Global. El día de hoy abordaremos 4 elementos concretos. El proyecto como tal, hablaremos un poco del contexto, de la misión y la visión de este proyecto, de esta propuesta para el Pacto Educativo Global. Queremos dar la bienvenida a la profe Fabiola antes de adentrarnos, a Nubiecita, también hoy a Rosalba, y el saludo para Glorita, que hoy no nos acompaña aquí en Telesantiago. Fabiola, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente. Hace 8 días nos castigó con la ausencia. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos los televidentes. Sí, en esta tarde estoy aquí para compartirles sobre el contexto del Pacto Global Educativo, como decía el Padre Luis Alberto. Pero para hablar de ese contexto vamos a mirar algunos aspectos que comprende. El primer aspecto de ese contexto habla de la ruptura de la solidaridad intergeneracional. Vamos a saber en qué consiste esta ruptura, qué es lo que contiene. El Papa Francisco habla de varios temas en esa ruptura, especialmente sobre los jóvenes incomprendidos, los ancianos marginados, rechazo a la vida naciente y el aislamiento acelerado. Todo esto está encerrado en que muchos países, por cuidar sus derechos, por proteger sus derechos, se encierran en sí mismos y se les olvidan muchos aspectos de su población, especialmente los ancianos. Podemos ver un ejemplo muy claro, Padre, en el país Canadá, por ejemplo. En ese país solamente hay adultos mayores de 60 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos estos últimos años están solicitando, hasta gratis, que se vayan jóvenes a estudiar allá y familias enteras a vivir, para poder poblar nuevamente ese país con vida nueva, porque ya los que están allá son gente adulta. Entonces, así como Canadá, también como China, que en la ley que ellos tienen de la procreación, que solamente permiten un solo hijo por familia, también se está llenando de muchos adultos mayores. Entonces, últimamente escuché de que ya habían dado apertura a que podían tener otros hijos, como 2 hijos más, porque ven que la población se está volviendo más anciana y que los jóvenes son pocos. Entonces, debido a toda esta situación que se está viviendo, porque el envejecimiento no es un problema, viene siendo como un fenómeno a nivel mundial que no se puede tapar. A raíz de todo esto, pues el Papa habla y pide que debemos tener darle mucha importancia a los jóvenes, a los ancianos y a los niños, darle la oportunidad de que nazcan, sigan naciendo, tener nuevas vidas, y que esos ancianos que están, darle el lugar que se merecen, no apartarlos. Entonces, uno de esas fracturas que tiene este tema importante de la ruptura de la solidaridad intergeneracional son la fractura
que hay en el egocentrismo o en la persona ególatra. O sea, el ser humano se está volviendo ególatra porque se está encerrando en sí mismo y se le olvida a los demás. Entonces se presentan diferentes fracturas, como cuáles, entre ricos y pobres. Entre más, dice que los ricos se están volviendo más ricos y los pobres más pobres. Entre la economía y la ética, entre pueblos y culturas, entre la humanidad y el planeta, y entre hombres y mujeres. Listo, Fabiola, es bien interesante el tema, ¿no? Recordamos que la propuesta del Papa Francisco es hacer un pacto educativo global. Ciertamente, como iglesia, tenemos una propuesta, pero la apertura del Papa es a todos, que entre todos tratemos de aprovechar la diversidad. Ya Glorita, Nubiecita, y Rosalba nos van a hablar un poco desde la misión, la visión, van a profundizar en esos elementos, porque un gran miedo que tenemos hoy los seres humanos es ese miedo a la diversidad. Entonces, por eso la propuesta del Papa abraza a todos, es la invitación para creyentes, no creyentes, porque al final el fenómeno educativo abarca a todos y es un antídoto contra estos tiempos de desesperanza. Es bien bonito que el Papa habla allí de un pacto, y un pacto no lo hace uno solo. El pacto, viene explicando en el documento, involucra la diversidad, diversas personas, diversas concepciones del mundo, y es a partir de allí que se puede establecer esa alianza. El Pacto Educativo Global, recordamos, de alguna manera es un compendio de toda la doctrina, de todo el magisterio del Papa Francisco. Recordamos su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, también su encíclica, Laudato Si. Desde allí se viene a hablar de la iglesia en salida y también de la llamada educación integral. Se viene a hablar de una nueva ecología, hablar de toda esa interdependencia que hay entre la criatura humana y la naturaleza. Y desde ahí es bien interesante toda esta propuesta que hace el Papa Francisco. Una convicción que tiene el Papa: el mundo está cambiando, el mundo cambia velozmente, está cambiando todos los días, y nosotros no podemos seguir enfrentando el fenómeno educativo con las estrategias que aprendimos hace 20 años. Hoy en día los jóvenes viven en esta era virtual. Mire que de alguna manera ya se preparaba para todo lo que estamos viviendo con las aulas virtuales, y ya el Papa se anticipaba un poco a eso. En el Instrumentum Laboris se presentaban todas esas situaciones en base al contexto, a lo que nos está planteando Fabiola. Y pues Fabiola, una pregunta concreta en base a este tema del contexto. El Papa va a abordar un punto, que es el tema de los tiempos educativos y los tiempos tecnológicos. ¿Cuáles serían como esos puntos a favor, esas dificultades en esta educación virtual que estamos viviendo? Bueno, padre, él menciona que existe pues diferentes puntos en este sentido, que está la vida online, la velocidad de la red, madurez lenta, pérdida de intimidad, globalización de la indiferencia. O sea, todo esto conlleva a que, me gusta una afirmación, algo que dice Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. Dice que la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Todo eso tiene un fundamento muy claro y se refiere a la tecnología, ¿sí? Se necesita la tecnología, necesitamos avanzar, desarrollarnos, pero también vemos que la tecnología se le está dando un uso que no debe ser, porque está alejando al ser humano los unos de los otros, en especial en el campo educativo. La educación requiere que constantemente esté cambiando, esté creciendo. Dice que así como los estudiantes le dan clic a todo lo que ellos desean, a todo lo que ellos necesitan, con la misma rapidez se preguntan por qué no se pueden convertir en una persona adulta que logre tomar decisiones importantes y responsabilidades. Porque vemos que hay muchos distractores en el campo educativo a través de la tecnología. No tienen tiempo para pensar en sí mismos, o sea, los absorbe tanto en cosas del mundo, las redes sociales,
que se les olvida reflexionar en sí mismos lo que ellos quieren y lo que ellos piensan para un futuro. Entonces, la tecnología abre pasos a muchas cosas importantes, pero también va cerrando como que esa interrelación entre el ser humano con el otro. Ese momento tan especial de encuentro, ese momento de hablar. Ahora todo es por WhatsApp, por internet, por Telegram. Entonces ya no hay ese contacto tú a tú, porque se les pone las cosas fáciles. Otra cosa, ya el estudiante se vuelve como más perezoso, o el ser humano más perezoso para hacer las cosas. En especial, antes era rico leerse un libro. Hoy en día, leer un libro dice, uy, no, me voy a buscar el resumen en internet, muchas páginas, me da pereza, porque queremos las cosas fáciles. Y como todo está ahí a la mano, entonces no más es dar clic y ahí lo tenemos. ¿Sí? Pero qué tan beneficiosos, tan importantes para el ser humano. Nos está abriendo una brecha muy grande entre los otros con los otros. Listo, Fabiola, ahí el Papa va a remarcar algo, ¿no? Dice, mire, tenemos que hacer un discernimiento. Utiliza esta categoría que es muy pedagógica, pero también muy religiosa. El discernimiento para tomar lo bueno y también para darnos cuenta de aquellos aspectos que no son tan positivos. Y en ese discernimiento se viene a mencionar algo, se dice, mire, hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, trámite de la realidad online, la realidad virtual, gozan de una exuberante riqueza de estímulos. Todo el tiempo están siendo estimulados por las redes sociales, por internet, por todos los medios de la era digital. Pero hay un peligro grandísimo, es el tema de que hay una pobreza interior abismal, es preocupante eso. Los muchachos a través de la educación no están descubriendo el sentido de sus vidas y eso es bien preocupante. Sobre ese argumento, Fabiola, ¿qué podríamos mencionar en ese aspecto del contexto? Del discernimiento, pues el Papa pide que debemos educar a los jóvenes, a los niños, separando la realidad de lo virtual, ¿sí? Que ellos puedan diferenciar y comprender qué es lo real y qué es lo virtual, evitando así la dependencia de la tecnología, que lo tomen como una herramienta, como algo de ayuda, más no algo que yo tengo que depender de ellos, si no, no soy nadie en la vida. Entonces, hay que educar a nuestros estudiantes a que ellos puedan entender y comprender qué diferencia hay entre la realidad y lo virtual. Listo, Fabiola, y un último elemento antes de irnos a estos mensajes de interés. Va a resaltar este documento que definitivamente la educación no termina en las aulas de clase. La educación debería involucrar a la familia, a las mismas iglesias, a todos los entes sociales. Entonces, desde allí, desde ese enfoque del contexto, Fabiola, desde la experiencia como profesora en ese quehacer educativo cotidianamente, ¿usted qué piensa de esa ruptura, de ese diálogo intergeneracional que menciona el Papa? ¿Es acertado o es descabellado hablar de eso? No, es muy acertado porque hasta los mismos jóvenes están solicitando, piden, como dice un grito, a que se tenga en cuenta esa solidaridad intergeneracional porque se ha perdido. O sea, el pasado lo quieren dejar enterrado y el pasado son nuestros abuelos sabios, ¿sí? Y es bueno que nuestros abuelos busquen la manera de hablar con los jóvenes, de entenderse con los jóvenes y los jóvenes le den la oportunidad a nuestros abuelos de escucharlos. Lo que pasa es que vemos que hoy en día muchos, nuestros abuelos o nuestros ancianos o adultos mayores de pronto no están de acuerdo con lo que se está viviendo en esta nueva generación, ¿cierto? Y los jóvenes tampoco están de acuerdo con lo que se vivió en la generación pasada. Entonces, ambos son criticados, pero es necesario ese diálogo para compartir experiencias, para compartir saberes, que los ayuda a ellos a encaminarse y enfocarse y darle un valor más importante a la vida. Estamos viviendo una verdadera emergencia educativa, como dice este Pacto Educativo Global, una emergencia educativa que nos lleva a reconocer que es necesario establecer un puente que haga apelo a la memoria, que valore la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, pero que también sepa sembrar en el corazón de los jóvenes, de los niños, la esperanza del futuro.
Pero de eso vamos a hablar en la misión y en la visión de este Pacto Educativo Global. Vamos a los mensajes de interés y continuamos con este tema tan interesante. Los consultorios jurídicos de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y la Universidad Antonio Nariño, sede Duitama, ofrecen asistencia legal a la población migrante y refugiada. Contáctenos en las líneas de atención Tunja 320-409-6993 y Duitama 310-213-2901 o envíe sus inquietudes a santotomastunja@opcionlegal.org o uan@opcionlegal.org. Me arreglaron el baño, me arreglaron la cocinita, el techito. Me siento como que haya nacido de nuevo. Ahora sí tengo una casa digna. Chévere cuando las ayudas llegan a quien realmente las necesita. Casa Digna, Vida Digna, un programa que no solo mejora viviendas, sino que transforma vidas. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Acá siempre se sufría por el agua y cuando no hay, entonces pues nos hacía mucha falta. Yo me inscribí en el año 2018 en el programa Lluvia para la Vida y ahí nos hicieron varias capacitaciones, después nos hicieron visitas, nos entregaron el kit. Nos ha beneficiado porque de todas maneras uno también se ahorra plata porque el tanque mantiene lleno, cada que llueve el tanque rebosa, entonces ahí tiene uno suficiente agua. Entonces se le agradezco mucho a la CAR por ese programa. CAR Cundinamarca, 60 años por la vida en el territorio. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Mi vida no tiene precio, Ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, Con Sinovac, con Janssen, Con AstraZeneca. con Moderna. porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia.
nadie nos falte en Boyacá. No permitamos que el COVID-19 nos quite a un boyacense más. Esta tierra se construye entre todos. Te necesitamos para avanzar. Hace unos días, hablando con un adulto mayor, decía, mire padre, sería bueno que todos estos niños que están naciendo, pues no siguieran naciendo, porque los niños que nacen ahora van a sufrir mucho. Eso no sería ni descabellado pensar que todos estos niños vayan muriendo, porque los tiempos que les esperan son caóticos, son muy turbulentos. Y después, escuchando a un niño, decía, padre, sería mejor que los abuelitos no existieran más. Están sufriendo mucho, los están maltratando, no los valoran, no los respetan. Cada uno tiene su visión del mundo, ¿no? Terminábamos diciendo, es necesario aprender a cultivar la memoria, pero también sembrar la semilla de esperanza en el futuro. De eso habla este pacto educativo global, que la sociedad del descarte, como llama el Papa Francisco, no se siga promoviendo, porque todos tenemos derecho a contar nuestra propia historia, y de eso habla la educación. Vamos a continuar. Este pacto educativo global tiene una visión y tiene una misión. En primer lugar vamos a hablar de esa visión. Para ello queremos saludar a Rosalvita, a Nubiecita. Rosalba, ¿quién es más inteligente de las dos? ¿Es más inteligente usted o Nubia? Bueno, sinceramente, cuénteme la verdad, a los curas no se les dice mentiras. Bueno, precisamente de eso trata la visión. La visión del pacto educativo global abarca pues 3 aspectos. Uno es la unidad en la diversidad y un nuevo modo de pensar. Vemos que nuestra sociedad está fragmentada muchísimo, y fragmentada desde la familia, fragmentada desde nosotros como personas, porque en el yo de cada ser humano hay muchas ideas, muchas cosas, no sabe para dónde ir en muchos momentos. Y la familia lo mismo. Vemos cómo aumentan las separaciones, cómo aumenta la violencia intrafamiliar, y pues el mundo también está muy fragmentado, por supuesto, porque la base que es la familia pues está fragmentada, entonces la sociedad está fragmentada. Y frente a esta fragmentación, pues este pacto global de la educación pretende nuevas cosas, y uno de ellos es la reconstrucción de la unidad y del encuentro. ¿Cómo nos invita a que nos unamos, a que miremos los puntos en común, y que la diferencia y la diversidad son importantes? Es pensar como en un rompecabezas. Yo pensaba, ¿cómo explicar esto? Pues un rompecabezas son figuras diferentes con diferentes colores, y al unirlos pues dan una buena figura, un buen cuadro, y así debe ser, porque de verdad que nos da miedo frente a las diversidades tratar al otro. Veíamos hace años, cuando aparecieron los diferentes grupos cristianos, que antes llamábamos protestantes, esa apatía de unos con los otros. Los católicos, qué miedo hablarse con los cristianos, y ellos, que llamamos protestantes, evangélicos, las diferentes denominaciones, también en contra de los católicos. Y hoy qué bueno ver cómo el Papa se reúne con ellos, cómo se está dando el ecumenismo. Entonces, eso también trasladarlo al campo educativo pues va a ayudar muchísimo. Se solicita que se dé un salto en el pensamiento para que haya un cambio, que no veamos que la diversidad es un obstáculo, sino que va a construir, que esas diferentes opiniones van a ayudar para que se den avances donde todos podamos beneficiarnos. Que no pase como ahora la tecnología, lo vemos como muchas veces algo que nos está dañando la sociedad, sino que veamos cómo también eso beneficia a la sociedad. Que le saquemos el mayor provecho, por ejemplo, a la tecnología, para que
nos ayude a la unidad, que si hay un programa de televisión o algunos comentarios en las diferentes plataformas, en las diferentes redes, se vea en familia y después también se pueda compartir. Yo veo, por ejemplo, en un hijo que constantemente está en las redes y cada nada me está compartiendo documentos y muchas veces esos documentos me sirven para mis clases, entonces ver que esa tecnología está siendo útil para mí y no me está separando del otro. ¿Y esto con qué fin? Para que florezca la flor de un nuevo estilo educativo. ¿Por qué es necesario? Pues muchas veces, y a mí me ha pasado, que el hablar que soy la docente de religión, entonces otros ven que no, que ya la religión, ¿para qué? ¿Por qué? Miren eso, que solo lo católico, sin detenernos a mirar cuáles son los contenidos y cómo estos contenidos ayudan. O vemos que son inferiores, como hemos dicho a veces, que no, que esas materias pues como que no son tan importantes, las importantes son las del conocimiento, y no, todas son importantes si queremos una educación integral. Como ya lo he dicho, pues la diversidad es importante. Si queremos buenos resultados, pues es importante ir a la diversidad, a las diferencias. Como muchas veces, al ver las diferencias que a uno les gusta, si tomamos el ejemplo, tocar un instrumento a otro instrumento y los unimos todos, salen lindas canciones. Así pasa refiriéndonos a este nuevo pacto educativo global, que veamos esas diferencias para enriquecernos. Porque como lo decía al comienzo, nosotros estamos fragmentados desde lo personal, no sabemos abrirnos a los demás, nos cuesta, porque hoy vemos que las personas prefieren tener una mascota a tratarse con los vecinos, prefieren salir, decirle muchas cosas tiernas a su mascota, pero no a los miembros de su familia. Y es necesario una cultura del encuentro. Por eso es importantísimo el rol del diálogo, que hace 8 días también yo lo tomaba cuando se hablaba de la pregunta problematizadora, donde los estudiantes pueden dar diferentes opiniones y si son de diferentes denominaciones cristianas, pues se va a dar el ecumenismo, y si en el salón de clase hay estudiantes de otras religiones, pues se va a propiciar el diálogo interreligioso. Entonces aquí también, para haber una cultura del encuentro, es importantísimo el diálogo. Otro segundo aspecto dentro de la visión es la relación con el centro. ¿Y cuál es el centro de nuestras relaciones? La persona. En el campo educativo no podemos decir que el profesor, por estar muy bien preparado, es más importante, o el estudiante es más importante. No, allí lo más importante es que los dos se complementan, tanto los estudiantes como los profesores son importantes. Y es importante la caridad, ser caritativos con el otro, ser amables con el otro, y que se unan tanto la cabeza, el corazón, como las manos. No somos solo cabeza, llenarnos de conocimientos, sino también tenemos necesidad del corazón llenarlo, y también de ayudar, de servir con esas manos. Y un tercer punto es: el mundo puede cambiar. No podemos perder la esperanza de que podemos cambiar. Hoy los jóvenes están creando, se están metiendo un poco la mentalidad de que no hay esperanza. Es que, profe, ¿en qué vamos a trabajar? Es que ya no hay empresas, es que mire esta situación tan difícil. No, ya no hay que tener hijos porque es difícil. Entonces no, es necesario cambiar esa mentalidad, volver a tener esperanza, que esos jóvenes estén con nuevas energías para cambiar el mundo, para cambiar este sistema educativo. Todo puede cambiar, como menciona ese tercer elemento de la visión, y si hay una visión, pues también hay una misión, y por eso hoy Nubiecita nos quiere hablar de ese triple coraje que viene planteando el Pacto Educativo Global.
Muchas gracias, Padre. Muy buenas tardes para todas y todos. En este plano, pues el Papa Francisco nos habla del valor, de la importancia de poner a la persona como centro de la educación. En gran escala es la persona a quien se dirige la educación, a donde llega y de donde parte. Por tal razón, la persona es el centro de la formación integral. Para esta formación en la aldea de la educación que llama el Papa Francisco, es necesario que se unan la escuela, que se una la religión, las asociaciones cívicas, en general la comunidad, con el fin de establecer cuáles son los objetivos de formar esa persona. Sin ello, no podríamos llegar a el fin de la educación. Lo que nos propone el Papa Francisco en este caso es tener en cuenta que la formación integral debe partir de la persona y debe llegar a ella. Es necesario que la sociedad, por tanto, también sea acogedora y mire el espacio en que la persona se desarrolla, los requerimientos que en su momento histórico debe asumir. En segundo lugar, habla también del coraje de invertir nuestras mejores energías. Cuando estamos en una tarea, cuando estamos en un proyecto, debemos siempre dar lo mejor de nosotros. Y toda sociedad debe pensar en qué tipo de joven, en qué tipo de adolescente, en qué tipo de niño está formando. Porque en estos momentos, en la sociedad consumista en que estamos viviendo, casi siempre se piensa en formar una persona que sirva solamente para la parte económica. Entonces, por ejemplo, los ilustres estudiantes los envían al exterior solamente para que produzca parte de la economía sin pensar en él como una persona valiosa. Y por último, pues entonces también el coraje de formar a las personas dispuestas a servir a la comunidad. La educación debe tener ese fin, el servicio a la comunidad. Eso nos propone el Santo Padre. Por tanto, si pensamos en una formación, del individuo debemos pensar en la sociedad. La una no puede ir desligada de la otra. Listo, esta es la misión de este Pacto Educativo Global. Recordamos que al inicio y en algunos encuentros hemos venido hablando de los conocimientos encapsulados, y uno de los objetivos de adelantar este programa, aprovechando el espacio de Telesantiago, es que todo el trabajo que la Comisión Arquidiocesana de ERE ha venido realizando durante los años no permanezca en lo escondido. Por eso quiero invitar a Rosalvita, Nubiecita, Fabiola, también a Glorita, para que en el próximo encuentro hagamos una pequeña evaluación de lo que ha sido este proceso. Traeremos algunas preguntas muy concretas, ellas tratarán de responder a través de todo lo que hemos compartido, el Pacto Educativo Global, elementos legales de la ERE, qué significa la ERE, también todo lo que hemos abordado de los estándares que la Conferencia Episcopal plantea para esta educación religiosa escolar. Entonces el próximo encuentro girará en torno a eso, examinar a estas mujeres para que los conocimientos no permanezcan encapsulados. Va a ser el juicio final de este mes y luego daremos apertura, estaremos invitando a algunos profesores de ERE, para que ellos nos compartan sus experiencias. Entonces, Noviecita, Rosalba, Fabiola, también a Glorita, preparadas para el próximo encuentro. Si en la educación no hay evaluación, no estamos haciendo nada. La evaluación debe ser auténtica, no solamente sumativa, no solamente formativa, debe ayudar, como decía hoy el Pacto Educativo Global,
a la formación integral de seres humanos. Que el Maestro de Maestros nos siga acompañando. A ustedes, el buen Dios los bendiga hoy y siempre.